que nosotros vamos a aprender a formular, ¿cierto?, preguntas significativas para la vida a partir del análisis y conceptos de teoría filosófica, ¿ya? Poniendo en duda aquello que aparece como cierto o dado y proyectando diversas respuestas posibles. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Miren, nosotros hoy día vamos a aprender cómo se hacen las preguntas filosóficas, ¿ya? Y también cómo se responden, No ¿ya? lo bajo, trabajar en mi común. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ver un video para entender qué son las preguntas filosóficas, ¿cierto? Y después vamos a comenzar a analizar algunas teorías de la filosofía, ¿ya? Con el fin de empezar a preguntar sobre aquello, ya. Vamos a dejar de compartir aquí, mire. Ya, y vamos a pegar el video, chiquillos, para que lo vean. Ya, déjenme buscarlo aquí. Está. A ver, que me cambié de computador. Ya, el video se llama ¿Qué pregunta la filosofía? Ya, este de aquí. Copiar. Ya, chiquillos, miren, ahora les voy a pegar en el chat el... ¿Dónde está? No lo encuentro. Aquí estamos. Chat. Ya, chiquillos, ahí acabo de enviar el link, ¿cierto? En el chat, perdón, para que lo veamos y que estén viendo hasta las 100 preguntas. Mire, el video, como yo, tres preguntas que salen ahí, mire. ¿Qué relación hay entre las primeras preguntas filosóficas surgidas y el asombro? ¿Ya? Es decir, el asombro, ¿cómo se relaciona con las primeras preguntas que tuvieron los filósofos? ¿Ya? La otra pregunta después explica en qué sentido la duda de Descartes, se pronuncia el apellido de ese filósofo, ¿ya? En qué sentido la duda de Descartes refleja el espíritu contestatario de la filosofía. Contestatario, niño, significa que va como en contra de lo establecido, de lo aceptado por todos, ¿ya? ¿En qué sentido la duda que va a tener el filósofo Descartes dice refleja este espíritu que tiene la filosofía de ir en contra de aquellas cosas que aparecen ante uno como lo oficial, la información oficial, ¿ya? Y también dice por qué este espíritu contestatario suele molestar al común de las personas, ¿ya? Y lo último, chiquillos, dice ahí, ¿cuál crees que sería el televisor de nuestra época? Porque el filósofo que va a hablar ahí en el video va a hacer una analogía con una televisión, ¿ya? Así que póngale play al video y no les hablo en cuanto este termine. Vamos a nosotros en la página misma, en la página 10 de ese libro, empiezan a aparecer más en profundidad lo que yo voy a decir ahora, ¿ya? Salen algunas preguntas de ejemplo de qué pregunta la filosofía, ¿ya? Y a partir de la página 12 en adelante también aparecen algunas preguntas típicas de la filosofía sobre el sentido de la vida, si existe Dios o no, qué es lo real, ¿ya? Esos son ejemplos de preguntas filosóficas. Ahora vamos a avanzar con esta cosita del Power porque les quiero mencionar lo siguiente. Miren, va a decir entonces qué relación, chiquillos, va a haber entre las preguntas filosóficas y el asombro. Es que lo primero que tiene que hacer uno, chiquillos, para hacerse una pregunta filosófica es asombrarse ante lo que ya viene dado. A uno le enseñaron, por ejemplo, lo que era el tiempo y dónde uno vive, ¿cierto? Vive en el año 2020, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno tiene que empezar a hacer preguntas y a cuestionar eso. Oye, ¿habrán inventado el calendario en el 2020 o lo habrán inventado antes? ¿Cómo se pusieron de acuerdo el día que fue el 1 de enero del año 1? ¿Cierto? ¿Existirá ese día? ¿Cómo se habrá inventado el calendario? Entonces uno, a la medida que se sorprende, se deja sorprender por estas preguntas y las comienza a investigar, puede llegar a establecer el origen del calendario. El calendario gregoriano creo que es del año 1531, ¿ya? El calendario que nosotros tenemos lo inventaron ese año. Entonces, lo mismo que yo le decía, hay otras culturas que van en el año 4700. Los chinos tienen el calendario más antiguo con los hebreos que van sobre el año 5500, ¿ya?
Entonces ahí uno se tiene que dejar sorprender ante tal información y decir, wow, ¿qué onda esto? Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? ¿Está el tiempo en la naturaleza? Cuando sale el sol, ¿cierto? En la mañana y se oculta en la noche, ahí está avanzando el tiempo. ¿O estará el tiempo a lo mejor metido aquí? Y yo las cosas que observo, por ejemplo, ese movimiento del sol, yo lo atribuyo al paso del tiempo. ¿Ya? ¿Cómo funciona el tiempo, chiquillos? ¿Es una línea recta? ¿Va para algún lado? ¿En algún momento de la vida iremos a evolucionar? ¿Es cierto? ¿Se irá a acabar un día ese tiempo? ¿O el tiempo era como creían antiguamente? Antes de que el cristianismo, chiquillos, conquistara el mundo, el tiempo era un círculo que se repetía una y otra vez, como una especie más que un círculo, como una espiral. Ya que van las estaciones del tiempo, van y vuelven una y otra vez, ¿cierto? Pero al mismo tiempo uno se va envejeciendo, entonces es una especie de espiral que va avanzando hacia no será una línea recta. Entonces, todas esas cosas, chiquillos, son preguntas que nacen a partir del asombro, de cuando uno empieza a darse cuenta de que hay como informaciones contradictorias y uno se tiene que empezar a preguntar como, ¿qué onda? A ver qué está pasando aquí, ¿ya? ¿Cómo puedo explicar esta cuestión que está siendo contradictoria? ¿Ya? Ya, por ejemplo, mire, cuando vimos el video dice, explica en qué sentido la duda de Descartes refleja el espíritu contestatario de la filosofía, o por qué el hecho de empezar a dudar de todo puede ser molesto en las demás personas. ¿Ya? Alguien que lo diga ahí, hablan en el micrófono, chiquillos, acostúmbrense a hablar, porque para esto sirve la filosofía, si no voy a estar haciendo un monólogo y no van a estar filosofando. La idea de este ramo es que usted haga sus propias reflexiones, ¿ya? Ya vamos, pueden escribirlo ahí si les da vergüenza hablar, chiquillos. Mire, ¿por qué? Mire, es súper sencillo. ¿Por qué a una persona le puede molestar el hecho de que dude de todo? Empezar a dudar. Profesor, Dígame. el hombre se niega el cambio de cada uno, niega el cambio. Así es. Ve como ahí dice la Valentina, dice, puede ser molesto porque es cuestionar y causa incertidumbre, ¿cierto? En la existencia. Claro, porque uno si se pone a dudar, queda a veces en la nada. Ya a veces uno se afirma, por ejemplo, una de las primeras cosas que tiene que enfrentarse uno, chiquillo, es con Dios, ¿ya? Pero uno tiene que sacarse la idea de que los filósofos son ateos, ¿ya? No son ateos, ¿ya? Algunos creen, otros, la mayoría quizás lo serán, otros creen en otras cosas. Hay gente que es agnóstica, ¿cierto? Un montón de conceptos más. Pero eso, por ejemplo, es una de las cosas. Sí o no, chiquillo, que cuando uno es chico, por ejemplo, todos nosotros que crecimos en esta cultura que es cristiana, la mayoría nos enseñaron a confiar en Dios. Yo, por ejemplo, cuando era chico y me sentía como inseguro por algo malo que había hecho, rezaba. Y en el rezo de la noche me sentía más tranquilo, ¿ya? Ahora, si uno, por ejemplo, cuestiona eso y se da cuenta de que Dios no existe, por ejemplo, dentro de uno, obviamente, ¿no? Va a quedar sin ese sustento, ¿para qué él le va a rezar? Y entonces ahí es donde lo que pasa, chiquillos, es que la filosofía no es que sirva solamente para destruir cosas, sino que a partir de la Profe, destrucción tiene que volver a construir. profe, Dígame. yo tengo una opinión. Lo que pasa es que yo creo que el ser humano en realidad necesita el sustento de creer en algo. Que hay personas que tienen esa necesidad de creer en algo, de sentir que algo es real. O sea, no es 100%, pero necesita Claro. el poder de tener algo más allá de ellos. Algo que los proteja, algo que los haga sentir seguros de alguna forma, cuando en Sí, realidad po. no. Y el Pero dudar pone en duda lo que ellos sienten y lo que ellos creen, haciendo que ellos queden en la nada, po. Se sientan en terror, miedo, y claro, esas cosas igual eso es complicado. es complicado, pero por eso, chiquillos, ustedes tienen que sacarse de la mente que los filósofos destruimos cosas nuevas, porque uno tiene que construir, porque, por ejemplo, de la misma manera que una persona necesita tener un Dios como base para afirmarse en la vida, hay otras personas que reemplazan ese Dios por la ciencia, ¿ya? Y se apoyan en la ciencia y creen que todo lo que dice la ciencia es verdadero, entonces creen, por ejemplo, a sí mismos, pues, cuando tienen un problema tratan de ser muy racionales en resolverlo, y eso también es una base, ¿ya?
es una base. Lo importante de la filosofía, chiquillos, es que uno revise esas bases en las cuales uno cree, porque en esa revisión también uno puede no solamente destruirla, sino que uno puede salir fortaleciéndola y confirmar lo que cree y decir, ah, sí, efectivamente era así, po. Los estudios me llevaron a demostrar que estaba bien, ¿ya? Ya, por eso la pregunta que yo le decía muy bien ahí, hablan en el chat, dice, Profe, porque imponen, sí, dígame, profe, dígame. la gente se cree dueña de su propia verdad sin darse cuenta con lo que no es realmente. Nuestra Claro, verdad, sí, dígame. por eso no quieren un cambio radical ni un cambio emocional. Y también puede afectar en dos cosas, emocional y psicológicamente. Nuestros cambios emocionales y psicológicos puede afectar como tipo, tipo que nos hacen pensar como por ejemplo no queremos echar el mate o algo así, pero en total no sabemos cuáles son nuestras verdaderas intenciones, sin darnos sin analizarnos una verdad. Claro, por eso es importante que empecemos a creer y, o sea, a reevaluar lo que sabemos, chiquillos, y así, por ejemplo, tener una vida más consciente, ¿ya? Avancemos un poquito que nos queda como menos de 8 minutos. Ya, mire. Las preguntas filosóficas, chiquillos, son abiertas. Ya van a ver ahí, yo les voy a dar algunas páginas para que lean del libro y se van a ustedes a enfrentar, es como de la 10 a la 16 las páginas, ya se los digo al tiro, y van a aparecer varias preguntas filosóficas y van a aparecer algunas respuestas, ¿ya? Entonces ahí lo que ustedes se tienen que dar cuenta es que al momento de responder estas preguntas son abiertas, es decir, puede haber más de una respuesta correcta, ¿ya? Es contestataria porque no acepta respuestas dadas por otras autoridades, ¿ya? Por ejemplo, la filosofía cuestiona la religión, cuestiona la ciencia e incluso cuestiona la filosofía misma, ¿ya? Eso es lo bueno de esta filosofía que a diferencia de otras ciencias, por ejemplo en la biología, donde no se cuestiona lo que es una célula, o en la matemática, donde no se cuestiona lo que es un número, la filosofía sí se cuestiona a sí misma, por ejemplo, en el hecho de decir, oye, la razón, lo racional del humano, ¿podrá ser suficiente herramienta para entender el mundo? ¿Ya? Entonces se duda de lo mismo. Oye, el método científico, ¿dará para responder todas las preguntas? ¿Ya? Entonces, por eso siempre busca ir a la base del problema e implica pensar libremente a partir de la crítica, es decir, que uno a partir de cero, desde que se pone a dudar, ya al dudar uno empieza a pensar, chiquillos, lo que a uno lo hace libre, según la filosofía. Tus momentos de libertad no van a ser aquellos en los cuales tú estás desencadenado, sino aquellos momentos en los cuales, por decirlo de una forma, tú te desencadenas de los conocimientos que tú tienes. Por eso yo le hablaba en la clase anterior que un filósofo, y ustedes mismos lo pueden ser, cuando tratan de responder una pregunta, lo primero que hacen es decir, ya compadre, ¿sabéis qué? Voy a hacer cuenta que no sé nada sobre esto. Ya no tengo idea. Me voy a poner a investigar de nuevo desde cero. ¿Seré libre? Y ahí empezamos a ver, ¿de dónde viene la palabra libertad? Ya lo mismo que le decía a la clase pasada. ¿Ya? Y ahí Y, tenemos, dígame. profe, ¿Mm? tengo una duda que es que lo que yo sé que me contaron en historia filosóficamente y que también, ¿por qué se creía que las indulgencias creían que se iban al cielo por pagarles al cura y a la iglesia? Si puro esto, si puro eso, en total eso no es una muy buena Mm, religión. ¿Por sí, qué lo que eso no pasa, obligan? mire, lo que pasa es que, ¿por qué le puedo responder por qué se hacían cosas que antiguamente eran aceptadas y ahora no? Y es porque justamente la realidad viene con respuestas y con informaciones que no se cuestionan. Entonces, por ejemplo, tú si nacías en la Edad Media, te decían, oye, compadre, mira, para que te perdonen tus pecados hay que ir y pagar en la iglesia. Ah, ya, y todo lo dan como un hecho normal y nadie lo cuestionaba. Pero es aquellas personas que son realmente libres de pensamiento, son aquellos, perdón, los libres son aquellos que fueron libres de pensamiento y cuestionaron y dijeron, oye, ¿cómo uno va a estar comprando con dinero físico algo espiritual?
¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, chiquillos. Nosotros ya nos dieron respuesta cuando nacimos. Toma, la verdad la tiene Dios, toma, la verdad la tiene la ciencia, ¿ya? Bueno, cuestionemos ambas, ¿ya? Y veamos, porque ¿ya? Y a lo mejor ahí en ese cuestionamiento, repito, puede que rectifiquemos nuestra creencia en Dios, puede que rectifiquemos nuestra creencia en el alma, o bien puede que encontremos una alternativa nueva, como por ejemplo, no sé, por la meditación trascendental que se practica en el Oriente. Estas cosas del yoga, el tai chi, el reiki, que son ajenas a nosotros, también son formas de sabiduría milenarias que tienen ellos, ¿ya? Distintas formas de entender el mundo, ¿ya? Algunos ejemplos de preguntas, chiquillos, que ya vamos a empezar a trabajar son esas. ¿Qué significa ser o existir? ¿Ya? ¿Por qué decimos que algo es real? ¿Ya? Lo mismo que dije delante en la clase, ¿qué es el tiempo? ¿Dónde está? ¿Está aquí metido o está en la naturaleza? ¿Ya? El ejemplo que di de la libertad. ¿Qué significa ser libre? ¿Podemos ser libres o existe solo la libertad de pensamiento y nada más? ¿Ya? Otra pregunta, mire, muy válida. ¿Existen la verdad o la certeza? ¿Ya? ¿O solamente existen las opiniones personales? ¿Ya? ¿Debemos obedecer a quienes mandan? ¿O en realidad tenemos que ser seres autónomos y mandarnos a nosotros mismos? ¿Ya? Lo que sí, chiquillos, es lo que, mire, quiero decir aquí. Mire, las preguntas de la filosofía nos apuntan a lo práctico. Es decir, la vida no cambia si uno se pregunta algo filosófico o no. Es decir, si yo me pregunto algo que sea filosófico, así como que el tiempo, o no me pregunto nunca nada en la vida, mi vida va a ser la misma, ¿ya? Lo que sí pasa es que cuando uno, chiquillo, se hace una pregunta filosófica y le intenta responder, se despierta el interés por saber y nos ayuda a vivir conscientemente en este mundo y no por rutina o por intimidación u obligación, es decir, que uno ya empieza a ser más consciente de las decisiones que toma, ¿cierto? De lo que uno hace, ¿ya? Para dónde uno va, porque en el fondo empieza a acceder a mayores tipos de conocimientos que, como les digo, abren la mente, ¿ya? Ya, entonces, para repasar, el objetivo, recuerden, de la clase era, como veíamos al principio, ya, me voy a ir aquí atrásito, era este de aquí, dice que vamos a comenzar a formular preguntas significativas para la vida, ya, vamos a comenzar a analizar algunas teorías filosóficas que aparecen en nuestro libro,